Entonces, bueno, pues lo primero que me gustaría agradecer al Centro Sefarad Israel la disposición de estas magníficas instalaciones para hacer la presentación de este libro en auténtica primicia. Fijaros que es un libro que descubre un Burgos, una ciudad de Burgos completamente desconocida, y en Burgos todavía no se ha presentado, ¿eh? O sea que son ustedes unos privilegiados, ¿vale? En Burgos se presentará en unos días, pero por estas cosas del calendario, y también me apetecía mucho en un sitio como este, ciertamente más íntimo y demás, pues contaros un poco algunas, enseñar un poquito de las investigaciones que hemos realizado, ¿vale? Me vais a permitir que me ponga el cronómetro para que no se me vaya la hora. Vale, porque yo puedo tenerles aquí a ustedes hasta las 11 de la noche, ¿vale? Pero no, voy a ser muy preciso, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso, dar las gracias al centro, dar las gracias a los asistentes, a todos vosotros. Algunos nos conocemos, otros no. La gente que no me conoce, gracias por vuestra confianza. Es mi segunda publicación. Con la primera publicación demostramos los orígenes romanos de la ciudad de Burgos, y ahora, bueno, pues vamos a sacar a la luz un pasado, vamos a decir, medieval de la ciudad que estaba poco o nada claro, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la portada del libro. Hemos elegido esta figura, esta talla de madera, pertenece al retablo mayor de la Catedral de Burgos, es el ángel custodio de la ciudad y tiene en su mano una maqueta magnífica, maravillosa, de la ciudad de Burgos, muy recogidita, pero que está muy completa. Es una talla renacentista de mediados del siglo XVI, hecha por los hermanos Rodrigo y Martín de la Haya. Si alguna vez van a la Catedral de Burgos, admiren el retablo mayor de la catedral en la nave central, que es una auténtica maravilla. Este concretamente está a unos 10 o 12 metros de altura y a esa altura pues no se aprecia como lo vemos ahí ahora, ¿no? Me gustaría dar, porque fíjate, no os hacéis una idea lo que supone sacar adelante un proyecto editorial como este. Me gustaría dar aquí, son todo asociaciones y, bueno, colegio profesional, mi colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Burgos, varias empresas privadas que han confiado en mí y en este proyecto cultural, y que pues gracias a ellos conseguimos que una publicación de esta calidad, de encuadernación, son casi 600 páginas a todo color, papel bueno, el papel se ha disparado de precio. Bueno, esto es una locura ahora mismo. Tratar de hacer algo así es tremendamente difícil. Si no fuese por empresas como estas, pues ciertamente sería prácticamente inviable sacar adelante un proyecto cultural así. Son todos empresas de Burgos, pero particularmente quiero hablaros de dos. Esta es una asociación sin ánimo de lucro que lo que pretende es poner en valor la antigua calzada romana que desde Burdeos se dirigía hasta Astorga, la conocida como Vía Aquitana. Esta asociación se llama Vía Aquitana, y lo que están haciendo toda esta serie de pueblos por los que pasaba esta calzada romana es poner en valor estos restos arqueológicos, en muchos casos amplios tramos de calzada romana, en otros ya desgraciadamente desaparecida, porque estas cosas acaban acabando normalmente mal. Y bueno, pues están haciendo reverdecer este viejo itinerario, porque además fue pues el primer itinerario no solo hacia Astorga, también hacia Santiago de Compostela. Es el primer camino de peregrinación en la península, que era una de las principales calzadas de toda la península. Vale, y también, por supuesto, me gustaría agradecer a esta bodega de Pedrosa de Duero, de la provincia de Burgos, que siempre me acompaña a donde quiera que voy, ¿vale? Ahí luego, si les apetece, podrán degustar un vasito, bueno, no es un vaso de plástico, pero es un vaso con un magnífico vino. O sea, les aseguro que jamás habrán probado un mejor vino que este en un vaso de plástico. Pero el vino es el mismo, os lo aseguro. Y bueno, pues fijaros, aquí me gustaría empezar por esta ilustración que me ha hecho un muy buen amigo,
Carlos Alberto se llama, es compañero, arquitecto técnico y dibuja así de bien, ¿vale? Es una representación, casi es un tapiz de lo que el libro lleva, ¿no? Como veis, el motivo central es un candelabro de 7 brazos, el menorá, y bueno, está recogido sobre parte de una de las puertas de la muralla, el arco de San Esteban. Ahí lo vemos también. Ese es el arco San Esteban, aquí está el arco y demás. La figura de un rabí escribiendo sobre la Torá, parece, sepulcros, en este caso son sepulcros islámicos de la ciudad. El nombre de la ciudad de Burgos, tanto en hebreo como en árabe y en latino. Y bueno, diferentes imágenes y vistas del trazado urbano de la ciudad, porque este libro lo que hace es una radiografía, vamos a decir, del desarrollo urbano medieval, inédito, porque es en su apartado más desconocido. Estamos hablando fundamentalmente los siglos noveno, décimo, incluso siglo XI. Y bueno, pues ya empezamos en harina, ¿vale? Para situaros, os voy a decir lo que la tradición histórica, cómo ha explicado la tradición histórica el origen de la ciudad de Burgos, ¿vale? Que ya os adelanto, bueno, como quedó demostrado en mi primera publicación, pues que es un planteamiento equivocado, pero a día de hoy esto sigue siendo lo académico, lo que los historiadores hasta la fecha pues nos han contado, y yo no me quiero meter con historiadores, pero esto es así. La ciudad de Burgos siempre se nos ha dicho a los burgaleses desde pequeño que surge como una fundación de nueva planta en el año 884, se funda ahí un castillo y en ese castillo es donde se origina todo, es como la zona cero de Burgos. Y os digo que este relato es completamente falso, pero es el relato oficial. Junto a ese castillo es donde se ha posicionado un barrio que se le ha puesto este neologismo, Villavieja, pero que realmente en las fuentes históricas pues no vemos por ninguna parte, ¿vale? Supuestamente allí arriba estaba la ciudad más primitiva, ¿vale? Si alguien conoce Burgos, pues por la zona esta de la iglesia de la Virgen Blanca, hay supuestamente en toda esta llana y demás, ahí es donde está la ciudad. Y claro, ¿dónde se sitúa el primer emplazamiento que se tiene constancia de judíos en Burgos? Pues se va a situar pues pegado también a ese castillo. Es un sitio que aparece identificado en las fuentes siempre como Castielo de Judíos, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, según este relato, la ciudad va creciendo poco a poco, por ejemplo, el barrio de San Andrés es uno de los primeros barrios que dicen. Todo esto que les estoy contando, pues no es así, pero bueno, es la historia oficial, ¿vale? Y desde ahí la ciudad, en un ordenado y programado descenso, va bajando hacia la ribera del río Arlanzón, que viene por aquí, ¿vale? Y ya ese es el desarrollo. Esta sería, por ejemplo, la Plaza Mayor, la Catedral, ¿vale? Esta es un poco la secuencia. Así, según este relato, todo lo más antiguo siempre está en cotas elevadas y lo más nuevo está en las cotas más bajas, ¿vale? Bien, fijaros, y es que este relato se apoya o lo han querido apoyar en documentos como este, como el propio Cantar del Mío Cid, que en una de las ocasiones, cuando Martín Antolínez, uno de los hombres más cercanos al Cid que aparece en el Cantar, vuelve a Burgos, después de han salido, se quedan ahí fuera de la ciudad pasando la noche, porque el rey Alfonso VI, recordad el Cantar, ha cerrado todas las casas, nadie le abre, nadie atiende al Cid. Bueno, pues por la noche este señor Martín Antolínez no lo detarda, o sea, va rápido, pasó por Burgos y dice, al Castielo entraba. Y dice que por Rachel y Vidas, apriesa demandaba. Va con prisa porque se nos ha ido. Sí, ha habido una pequeña interrupción. Que estarán intentando los compañeros arreglar. Estas cosas de la ciencia. Vale, perfecto, sí, nada, ahora lo ponemos aquí. Ahí estamos, perfecto, estamos ya. Vale,
Bueno, pues este castielo en donde Martín Antolínez encuentra a estos dos judíos, claramente, ¿no? Por los nombres parece, aquel y Vidas, pues todos los historiadores y demás lo han identificado con el castillo de la ciudad, ¿vale? Con el castillo de Burgos. Y ha habido muchas teorías, Claudio Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, que qué hacían estos judíos en el castillo, que estaban ahí acogidos porque la judería, claro, el castillo, los judíos estaban pegados al castillo y tal. Bueno, pues ya os vengo a decir que, claro, ¿qué es ese castillo? Si buscamos las fuentes a lo largo y ancho de la documentación que tenemos en Burgos, en distintos archivos, en el archivo municipal y en otros, aparece siempre como un espacio privativo de los judíos burgaleses, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este texto dice, diso que uno de los judíos que, está roto, emidien en castillo de las cuesas, castillo las cuesas, o sea, miden en castillo, en su espacio, las cuesas, que las cuesas es, para que os hagáis una idea, es un recipiente que tiene una capacidad concreta a la hora de medir, pues, grano, trigo, lo que sea, ¿vale? Otras veces aparece definido como castil. Este es otro documento también que aparece en el archivo municipal y habla de la trafurería, que son juegos de azar y cosas de estas que estaban un poco vedadas, y dice que había en el castil de judíos de Burgos, ¿vale? Parece como que es un espacio castilo de los judíos, parece que es un espacio vedado. En este otro documento del monasterio de las Huelgas, dice el propio monasterio que habemos de haber todos los estiércos que salen por los postigos del castielo de los judíos. Este documento es del año 1231. Y si os fijáis, están hablando de... Yo aquí no veo un castillo militar por ningún lado. Dice muy claramente que es un castielo de los judíos. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de un espacio singularizado y diferenciado completamente del castillo militar. Pero fijaros, este nombre de Castielo de Judíos o Castil en sus variantes es un nombre que vamos a ver en la ciudad de León, en Mayorga, lo vamos a ver en Nájera, lo vamos a ver en Toledo, lo vemos en Zaragoza, lo vemos en Córdoba, lo vemos en un sinfín de localidades, Guadalajara, creo recordar. Hay muchos lugares que así es como se denomina a este espacio. ¿Sabéis en esos espacios, en esos otros castillos de judíos, hacían referencia al castillo, vamos a decir, militar de la ciudad? No. ¿En Burgos? Tampoco. Tampoco. Esa es una de las grandes aportaciones que presentamos en el libro. Pero fijaros, incluso si hay veces que la historia es muy clara. En este documento, que se ha pasado a la historia con el nombre de Historia Compostelana, es una documentación que surge en Santiago de Compostela, alrededor del obispo de Santiago Diego Gelmire. Fijaros que está hablando de unos sucesos que acontecen en esos momentos. Hay una guerra intestina en la meseta, vamos a decir, porque la reina Urraca de Castilla y León se ha casado con Alfonso el Batallador de Zaragoza, y entonces ese matrimonio acaba muy mal. Entonces acaba con el marido, en este caso Alfonso el Batallador, peleando contra su mujer, Urraca de Castilla y de León. Bien, entonces, en todos esos acontecimientos hay un pasaje magnífico, que aquí le tenemos en latín y también traducido y os le leo, que dice, pues la ciudad de Burgos, situada en la ladera de un monte, estaba a favor de la reina, Urraca en este caso. En el mismo monte, dice, la naturaleza había formado dos zonas, y dice, la plebe judía habitaba la parte inferior, que favorecía también a nuestro partido, al de la reina en este caso. Y en la zona superior estaba situado un castillo, que por una parte por la naturaleza del lugar y por otra por el muro y las torres estaba bastante bien fortificado. ¿Veis claramente cómo se está hablando de dos espacios diferentes? Por un lado el castillo y por otra parte el espacio judío. Y en el documento en latín lo dice muy claro, inferior plebs natura, inferior plebs judiorum incolebat. En la parte inferior la plebe judía lo habitaba, la parte inferior, un dato muy curioso, ¿vale? Pero fijaros, seguimos avanzando. Nos vamos ahora a las fuentes hispano-musulmanas de Al-Ándalus, ¿vale?, de la península. Esta es una fuente fantástica que a mí me asombra. Esta fuente ya se conocía, mucha gente, incluso en Burgos,
pues se han planteado. Lo que pasa que nunca se ha entendido bien lo que este relato planteaba. ¿Y sabéis lo que hacemos? No entendemos lo que se plantea y nos chirría, nos parece de locos. ¿Y qué hacemos? En lugar de intentar ver, porque esta gente no se inventaba las cosas, en lugar de intentar ver qué es lo que me está diciendo, qué imagen de ciudad me está transmitiendo que no me encaja, pues lo que hemos hecho básicamente es descartarlo y no nos ha interesado. Pues fijaros lo que dice yo, que soy bastante inconformista, la verdad, pues busqué el documento original y me busqué en Burgos, en este caso un ingeniero de Damasco, afincado en Burgos, para que me lo tradujese. Yo quería saber lo que pone aquí en cada uno de los grafismos que para mí son absolutamente indescifrables. Y qué mejor que un ciudadano de Damasco, en este caso, pues efectivamente, él me lo tradujo y lo que nos dice ahí, literalmente, dice Burgus, en la tierra de los Rum. Directamente, fijaros, es un gentilicio amplísimo, se podría traducir directamente, de hecho él me lo tradujo como romanos, o sea, no está diferenciando ni ibéricos, de galos, no, habla en un sentido como muy amplio, romanos, como cristianos, ¿sabes? Es como una alegoría simplemente en la tierra de los cristianos, podríamos hablar. Dice que está al lado de la ciudad de León y fijaros, dice, es una ciudad grande que cruza un río. Dice, a cada parte de él tiene una muralla. Y luego dice, en una de las dos partes, la mayoría de la población son judíos. Es fuerte, inexpugnable, hay zocos, comerciantes y talleres con herramientas y dinero. Dice, es una ciudad, fijaros, esto es demoledor, es una ciudad de gente rica. Y luego habla, es un descanso para los que pasan, descanso para quedarse un tiempo, me especifica, como que ve, este señor que ve esto, ve como gente de fuera en la ciudad, como, vamos a decir, como peregrinos, pero él no los identifica como peregrinos, en ningún momento habla de peregrinaje. Dice que es un descanso para los que pasan antes de proseguir con el viaje y luego acaba dando una pincelada de lo que vive la gente, ¿no? Aparte de, dice, hay muchos huertos dedicados, la mayoría a viñedos. Posee varios núcleos alrededor de ella y zonas habitadas. Fijaros, la ciudad que nos están describiendo aquí los cronistas islámicos es una ciudad así. Es una ciudad dividida por un río en dos partes. Cada una de las partes tiene su muralla correspondiente, posee muchos barrios y núcleos de población alrededor de ella. Nos habla de que es una gran ciudad. Si hay una civilización en la península que sabe perfectamente lo que es una ciudad, es Al-Ándalus, que tiene ciudades que en ese momento Europa ni imagina, ¿no? Córdoba, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues y fijaros, y una de las dos partes, la mayoría de la población son judíos. Pues fijaros, esta descripción magnífica aparece en dos libros. Aparece en el Kitab al-Mitar de Al-Miyari, que está escrito entre los el siglo XIII y XIV, pero también aparece literalmente en la obra de que es un ceutí, Al-Idrisi, un geógrafo, un gran geógrafo, muy reputado en la Edad Media, en el Nusar al-Mustar. Al-Idrisi escribe su obra en el siglo XII, fijaros, en el XIV y Al-Idrisi en el siglo XII, hacia 1154 la termina. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que ambos han sacado el relato de algún sitio. En este caso, la obra de Al-Miyari, los estudiosos, nadie duda que es prácticamente una refundición de la obra de Al-Bakri, que es uno de los mayores geógrafos del occidente de Al-Ándalus. Concretamente, este señor nació en lo que hoy es la provincia de Huelva, en la isla de Saltés, y escribe su obra hacia el año 1067. Y por otra parte, tenemos que Al-Idrisi dice en su introducción que los datos referidos a la península ibérica los ha obtenido de Al-Udri. Al-Udri es, de nuevo, otro geógrafo relevantísimo de la España, vamos a decir, del siglo XI, y escribe su obra hacia el año 1079. Bueno, pues fijaros, Al-Bakri es el alumno aventajado de Al-Udri.
O sea, entre estos dos hay comunicación. Pero es que fijaros una cosa, en la obra parcialmente perdida de Al-Bakri, pero hay una parte que sí que se ha salvado afortunadamente, cuando habla de la península ibérica, dice que todos los datos de las ciudades cristianas los recoge de este señor al que llama Al-Turtusi. Que claro, lo recoge en una obra desconocida, ahora vamos a ver, pero ya nos está retrotrayendo al siglo anterior, al siglo X. Y Al-Udri, de nuevo, también menciona Al-Udri para los datos que ofrece de ciertos espacios que Al-Udri no puede obtener de primera mano. En definitiva, todos los caminos de este relato que os he leído de Burgos nos lleva inexorablemente a este señor, Al-Turtusi. ¿Y quién era este? Pues fijaros, dan este nombre, Ibrahim Ben Yaqub Al-Israelí, Al-Turtusi. Todos los investigadores que han investigado a este señor del siglo X, pues por su propio apellido topográfico al que mencionan, pues claro, está claro que están hablando de un judío, Al-Israelí, ¿vale? Y este señor se hizo este pedazo de viaje en el siglo X, a mediados del siglo X. Fijaros que hay dos itinerarios. No sabemos si este Al-Turtusi, el tortosino, se refiere a Tortosa, hoy Tarragona, ¿vale? Será un judío tortosino, pero al servicio del califa de Córdoba, ¿vale? Sabemos que más o menos abandona Córdoba en el año 1061 y pudo regresar en el 1067, ¿vale? Pero no sabemos si el itinerario lo hace en un sentido o lo hace en otro. Bueno, en cualquier caso, fijaros qué viajecito se hizo por Europa. Los relatos de la obra de Al-Turtusi, hoy perdida, solo se pueden encontrar a través de otros geógrafos hispano-musulmanes o incluso árabes que recogieron estos relatos en sus obras. Por ejemplo, es la primera vez que aparece mencionada la ciudad de Cracovia o Praga. El primer relato que pone a Praga en el mundo y a Cracovia es este señor, Al-Turtusi, para que os fijéis. Y bueno, pues evidentemente el relato que os he leído de Burgos, estamos hablando del siglo X. Una ciudad, gran ciudad, la identifica, una gran ciudad dividida por un río, y en una de las dos partes en las que parte el río, la mayoría de la población son judíos. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esto, ¿vale? Este relato siempre se ha entendido muy mal porque todo el mundo va con la mente al río Arlanzón que hoy conocemos. Pero si miramos las fuentes documentales antiguas, observamos que por el centro de Burgos, pegando a la Plaza Mayor, por la calle La Paloma, los que conocéis Burgos, aquí está la catedral, este río prácticamente pasaba por debajo. Y es un río que está identificando, este río, ¿de dónde viene este agua? Viene de un desvío del río Arlanzón, hecho varios kilómetros arriba. Eso en el libro se explica, no vamos a entrar ahí. Pero lo que está hablando, en la ciudad que está dibujando es esto. Es una gran ciudad, por supuesto, con una parte alta militar, que es la Alcazaba, porque esto responde a un urbanismo completamente islámico. Tiene su Alcazaba, tiene su parte de ciudad y tiene un barrio que va a surgir al otro lado de este río, ¿vale? Que posteriormente se conocerá ya en las fuentes como el barrio de San Juan. Entonces esta es la ciudad que está hablando. Y luego en el siglo XIII, todo esto se estudia conveniente en el libro, la ciudad amplía sus murallas y renueva estas, ¿vale? Pero el trazado viejo lo va a mantener perfectamente, ¿vale? En definitiva, claro, estamos hablando de, en este trazado ya nos vamos al siglo XIII, finales del XIII, principios del XIV, tenemos todo el trazado de la muralla, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estaba este castillo de los judíos que venimos arrastrando desde el siglo XII? Inferior plebs, ¿os acordáis? En la parte inferior habita la plebe judía. Esta parte, pues fijaros. Primero os voy a representar la calzada romana, que en Burgos hace un punto de inflexión impresionante. Es un punto, el castillo es un punto de observación de unos 20 kilómetros de esta calzada, porque, bueno, estáis comprobando, prácticamente desde el castillo se ven 10 kilómetros en esta dirección y otros 10 kilómetros sentido Sasamón, dirección Sasamón, ¿no? Entonces estamos hablando de un sitio donde la calzada hace un giro brusco, aprovechando la curva de nivel del castillo, ¿vale?
¿Dónde se va a instalar esa judería la judería más primitiva de Burgos? Contrariamente a lo que nos han contado, que siempre nos han contado aquí junto al castillo y tal, pues evidentemente la documentación no engaña. Ahí está, la judería de Burgos se asentaba, al menos en el siglo XIII, tenía esta extensión, o sea, una extensión amplísima. Prácticamente, fijaros dónde está la catedral, prácticamente llega hasta escasos metros de la catedral. Esa va a ser la judería. Y como veis, la propia muralla de la ciudad, algo casi, vamos, una ubicación absolutamente típico en el resto de la península, la propia muralla de la ciudad en ese punto es también muralla de la judería. Algo que pasa en Toledo, algo que pasa en Córdoba, que pasa en Zaragoza, que pasa en Sevilla, que pasa en Nájera, que pasa en prácticamente el 90 y tantos % de las juderías españolas. La judería se parapeta tras los muros de la ciudad. Pero en el caso de Burgos, si nos ponemos los que conocéis Burgos o habéis estado alguna vez, algunos de por aquí veo que sí, pues rápidamente uno se da cuenta de que está ocupando un espacio muy privilegiado. Estamos hablando de que están orientados en la solana de la ciudad, el espacio más protegido de los vientos del norte y el más guarecido. O sea, estamos hablando, yo en el libro lo planteo y demás, claro, fijaros que esta es una foto fija del siglo XIII, pero ¿y en el momento en que pasó por aquí al Turtusi? Cuando dice que la mayoría en la parte, ya sabemos qué parte es, el río que pasaba por aquí, la mayoría de la población, estamos hablando de que esta judería muy probablemente en el siglo X es bastante mayor. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí entramos en el terreno, vale. Lo que está claro es que en los siglos XII, XIII, hasta el siglo XIV, así va a estar. ¿Y qué va a pasar en el siglo XIV? Pues en el siglo XIV va a pasar lo mismo que pasa en Valencia, que pasa en Barcelona, que pasa en Sevilla, que pasa en Toledo. La gran revuelta peninsular del 1391, el conocido como pogromo de 1391, pues va a hacer que este espacio se evapore absolutamente, y la ciudad lo va a transformar. Entonces, el castillo de los judíos, esa es la extensión que tenía. Y fijaros, en Burgos va a pasar una pues bueno, antes de comentaros otra, a ver, ahora lo que venía aquí, aquí, vale. Cuando esto desaparezca, cuando todo este castillo desaparezca a finales del siglo XIV, a lo largo del siglo XV va a surgir una nueva judería, la conocida como la judería de la Villanueva. Y va a estar, pero claro, va a ser una judería que casi es un esbozo de lo que fue la anterior judería. Una judería muy pequeña, muy pequeña. Fijaros, hay un documento magnífico en la que lo obtuve de la catedral y en la que dicen que están reunidos los judíos en la sinagoga de la ciudad, por lo que se entiende que en ese momento solo hay una, y habla de todos los cabezas de familia. Y son 22 personas. O sea, hay 22 familias, más no llegarían a 30 familias ya de la nueva judería que se va a formar, incluso, como veis, cercana a la anterior, al otro lado de la primitiva calzada, en una zona que también no está nada mal, es un buen espacio urbano medieval. Y bueno, y estas son las dos juderías que, por supuesto, no fueron contemporáneas. La una solo va a surgir, la pequeñita, cuando ya la primera haya desaparecido completamente, ¿vale? Entonces, este es el relato cronológico de la presencia judía en Burgos, ¿vale? De la judería de la Villanueva. Bueno, y deciros que también el libro localiza otra de las cosas que en Burgos nunca sabíamos. ¿Dónde estaba el cementerio judío, no? O siempre se ha conjeturado, bueno, pues el cementerio judío está localizado, está datado en el plano, está en un sitio muy céntrico, y yo espero hablar con la alcaldesa actual de Burgos y que Burgos cuanto antes entre en la red de juderías españolas, recupere su sitio, su lugar en la historia, se haga un acto de justicia con la propia ciudad y con su pasado, y pues se ponga en valor todo esto, porque no os olvidéis que de la judería de Burgos estamos hablando que es la segunda en importancia tras la de Toledo, con la diferencia de que allí no ha quedado nada, no ha conocido. Estas cosas no pasan porque sí.
De Burgos no estamos hablando de una ciudad más, estamos hablando de la cabeza de Castilla, la Cámara Regia, la primera en la voz, la primera que habla en las Cortes cuando se reúne, y llega un momento en la historia que este pasado pesaba mucho, y en una ciudad como Burgos, muchísimo más. Y lo que tuvo que hacer la ciudad fue borrón y cuenta nueva, y trazar una historia completamente fabulada y ocultando todos estos espacios, como que aquí pues nunca hubo gente de otro credo o de otra religión. ¿De acuerdo? A ver, que ahora no me va, a ver si me quiere... Ay, perdón, fijaros, en el libro, ¿veis aquí estas estrellas en un círculo blanco? ¿Vale? Son sinagogas que hemos localizado en el libro, ¿vale? O sea, vamos a pasar los burgaleses y el público en general más amplio que tenga curiosidad por lo que pasó en la Edad Media en Burgos, de no saber absolutamente ni dónde se posicionaba una sinagoga, a tener ubicada sobre el plano 5, ¿vale? O sea, que creo que es un gran avance, un gran avance. Una judería como la de Burgos, la segunda en importancia en Toledo, pues por supuesto, en el periodo del castillo de los judíos, pues había varias sinagogas, ¿de acuerdo? En la segunda no, en la segunda... Bueno, ¿y qué queda de este castillo de los judíos burgaleses? Pues fijaros, aparte de la conocida como Biblia de Burgos, hecha en el castillo de los judíos en el siglo XIII y hoy custodiada en el Museo Nacional de Israel, en Jerusalén, una obra magnífica, como veis en la portada. Pues esto es lo que queda. Fijaros, si vemos aquí la Catedral de Burgos, la zona absolutamente nos centramos, ¿no? El río Arlanzón y demás, pues aparte de toda la tramada de ese castillo de los judíos, que como veis es un espacio amplísimo, tremendo, todavía en el siglo XIII, ya os digo que estamos hablando al menos de la judería de los siglos XII en adelante, XII, XIII y XIV, hasta finales del XIV, que es cuando va a desaparecer, pues, y del espacio de la nueva judería, o la conocida como la judería de la Villanueva, que hoy está ocupada por los salones de recreo de un céntrico hotel de Burgos, ese hotel que veis ahí, situado sobre el antiguo seminario. Fijaros, si alguno está en Burgos alguna vez, este seminario que parece el Vaticano es grandísimo, seminario antiguo mayor. Fijaros la dimensión que tiene, pues fijaros la extensión de la judería, para que os hagáis una idea de lo que esto supuso. El paso de la primitiva calzada romana, por supuesto, como siempre ubicados, la judería de Barcelona se encuentra junto a el paso de la principal calzada romana, la de Gerona también, en Tarragona se encontraba también esta zona, en León pasa lo mismo, esta misma calzada en Puente de Castro pasa por Puente de Castro y en esa colina ahí se asientan, además en un espacio absolutamente escogido, porque el Talmud dice que para hacer los asentamientos se tienen que realizar en sitios con fuerte desnivel. ¿Por qué? Porque favorece las ventilaciones y favorece la limpieza. Cuando llueve torrencialmente, todas las calles se quedan limpias como si ha pasado un servicio de limpieza por ellas, ¿vale? O sea, es un emplazamiento, ya os digo, viendo esto, cualquier persona que conoce la topografía de Burgos se da cuenta de que aquí no hay ningún espacio marginal ni nada que se le parezca. Estamos hablando del mejor espacio de la ciudad para la vida, junto al agua, en una zona protegida, como hemos hablado, O sea, estamos hablando de un entorno absolutamente, vamos, esto queda claro que aquí estos señores no fueron los últimos en elegir, más bien al contrario, ese es un aspecto del que hablamos ampliamente en el libro y que creo que aquí alguno ya empieza a ver la trascendencia, ¿no?, de lo que os estoy contando. Bueno, si pasamos, por ejemplo, por el mejor tramo conservado de la muralla de Burgos, lo que conocemos como el Paseo de los Cubos, pues sí, efectivamente, estamos hablando de las murallas de la ciudad, pero que a la vez son las murallas del primitivo castillo de judíos. O sea, estamos hablando, pues, del mismo caso de todas estas ciudades que os he dicho. Es muralla de la ciudad y muralla de la judería. Los judíos participan, si hay que defender la ciudad, participan de la defensa de la ciudad defendiendo su tramo de muralla,
correspondiente. ¿De acuerdo? Y bueno, quedan estos espacios. Esta era una de las entradas a la primitiva judería que estuvo muchos siglos cerrada. La tradición dice que se tapió. Fijaros la tradición cómo ha tratado de ocultar todos estos acontecimientos del gran pogromo de 1391, ¿no? La tradición en Burgos dice que doña Alhambra, una señora que aparece en las crónicas de la Castilla del siglo X y demás, que fue la que mandó matar a los 7 infantes de Lara, dice que vivía en esta torre y que desde aquí se tiró, se suicidó, y los burgaleses y tal pues tapiaron esta puerta en señal de oprobio por la muerte de los infantes. Bueno, pues efectivamente esta puerta estuvo así, como la pintó Isidro Gil Gabilondo a finales del siglo XIX, estuvo así cerrada durante muchos siglos, y se abrió en los años 70 para hacer una urbanización dentro. Veis que se quedaba un arco, todo esto recompuesto, porque si veis estaba bastante deteriorada, quedaba solo un poquito el arquito y bueno, pues se recompuso y hoy es el acceso a una urbanización que es privada, claro. Y todo este tramo de muralla, pues estamos hablando son murallas de Burgos, sí, murallas de Burgos y muralla de la judería también. ¿Vale? Y fijaros, nos quedan puertas como la puerta de San Martín, que la citan como la puerta más cercana a la última sinagoga de los judíos burgaleses. De ese espacio que os he enseñado más reducidito, pues citan en esta sinagoga que es cerca del arco de la puerta de San Martín, ¿vale? Esta puerta afortunadamente la seguimos teniendo. Me ha costado un horror, me ha costado más de 20 años que la hagan peatonal y que dejen de pasar los vehículos por aquí y la estropeen, pero al final, después de dar bastante guerra, pues al final hemos conseguido que se cierre al tráfico y que se preserve en un futuro, ¿vale? Y bueno, y nos quedan cosas como esta, espacios de la judería muy transformados y con una iglesia. Fijaros esta iglesia, estamos hablando nada menos que de la iglesia de, algunos la han identificado, ya sabéis qué iglesia es esta, es la iglesia más famosa de Burgos, Santa Gadea, efectivamente. Fijaros, en esta iglesia es donde la tradición ubica el juramento. Esta es la principal iglesia juradera de la corona de Castilla, junto con San Vicente de Ávila y San Isidoro de León. Fijaros qué pedazo de iglesia tenía que ser esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia que en los cuadros pictóricos la pintan amplísima. Bueno, pues es una iglesia que la nave es la mitad que esta. Es una iglesia ciertamente muy extraña. Una iglesia. Ay, perdón. Os he hecho un. Espera. Es una iglesia muy extraña, encajada, absolutamente encajada en la ladera de la falda de. Si hay alguien que le gustan las piedras, pues ve automáticamente que ese campanario está ahí metido, está encajonado de manera muy forzada, con los contrafuertes que luego le han hecho, etcétera, ¿no? Esta iglesia que en las crónicas habla, oye, es un sitio. Yo no entro si un señor como el Cid podía hacer jurar a un rey o no, ¿vale? Ahí no entro, eso lo dejo para los historiadores. Yo no sé si tuvo lugar esa acción, esa actuación, o es cocina fabulada, que es muy probable, ¿vale? Pero lo que está claro y lo que os puedo decir es que en esta iglesia no se pudo celebrar. Fijaros, así es como la película del Cid de Charlton Heston, así es como reinterpreta con ayuda de Menéndez Pidal la primitiva iglesia de Santa Gadea, ¿verdad? Muy distinta a la Santa Gadea que hoy vemos. La Santa Gadea que hoy vemos, ¿qué es esto? Es una cosa ciertamente muy modestita para ser una iglesia juradera, la principal de la corona. En el libro está todo, no voy a entrar en mucho más, ya lo habéis visto, estamos hablando de una de las sinagogas del castillo de los judíos que milagrosamente, con intervenciones que se hicieron, como lógicamente os podéis imaginar, con posterioridad, pero en esencia el edificio con sus transformaciones es la primitiva sinagoga oriental, una de las primitivas sinagogas orientales del castillo de los judíos, ¿de acuerdo? Y bueno, y hasta aquí esto es lo que os quería decir. El tiempo milimetrado es lo que me propuse, yo he cumplido, espero no haberos aburrido.
Esto es solo una pequeña muestra de la profunda investigación que contiene la publicación. Y nada, un placer para mí estar aquí con vosotros esta tarde y contaros estas cosas y ver vuestras caras y empezar a decir, oye, pues ahora me encajan ciertas cosas que cuando entraba por ahí no, ¿verdad? ¿Cómo va estas cosas? ¿Cómo va a responder Burgos? Pues a ver, siempre que cuando uno tiene ya una idea concebida y nos vienen con historias nuevas, pues tiene una digestión, vamos a decir que complicada, ¿vale? Entonces, bueno, pero bueno, lo que está escrito se puede leer, ahí están todos los datos y nada más, agradecerles la asistencia y muchas gracias. Si queréis.